Muy bien. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Abra, encienda o lea en pantalla conmigo el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. En muchas de ellas nosotros encontramos a Pablo hablando en algunas ocasiones con dolor, en otras ocasiones asuntos de corrección, en otros asuntos doctrinales muy importantes. La carta de Filipenses a la iglesia que estaba en Filipos es un poco diferente, ya aquí hay un lenguaje de mucho amor, de una confianza. La iglesia de Filipenses, de los Filipos, en Filipenses, mejor dicho, tenía un cariño especial con el apóstol Pablo. Era una iglesia que le había colaborado en diferentes áreas, tenía un amor, y hay un lenguaje muy diferente en toda la carta que se nota cuando se lee a la par con las otras epístolas. Ahora, en el capítulo 1, versículo 6 dice de la siguiente manera, dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Amén. Pablo dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, Pablo no está hablando de la obra de Dios generalizada, de la predicación, no está hablando del plan general de Dios en sentido general, no. El que comenzó en ustedes la buena obra, el que empezó a trabajar en sus vidas, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esas son las palabras de Pablo, un deseo y una creencia, una expectativa que él tenía del trato de Dios para con todos y cada uno de ellos. Es decir, Dios va a seguir trabajando. El tema de esta mañana es atando cabos sueltos. Cuando nos vemos en medio de un proceso donde Dios ha estado trabajando con nosotros y de repente quizás pensamos que hace tiempo que Dios no me habla, hace tiempo que el Señor no me manifiesta que ha estado continuando trabajando conmigo, o quizás hemos estado orando por situaciones que vemos que hace tiempo que Dios no ha hecho nada y pensamos que Dios ha dejado eso así, o que Dios ha terminado su trabajo con todos y cada uno de nosotros. Atando cabos sueltos, Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses: Él va a perfeccionar la obra, va a seguir trabajando en todos y cada uno de ustedes, la va a perfeccionar. Dios sigue trabajando, es un trabajo continuo, es un trabajo de perfeccionamiento, es un trabajo que el Señor no ha dejado. Dios no va a dejar la obra que ha comenzado por mitad. Muchos de nosotros hemos visto gobiernos, ministros públicos que comienzan obras y la dejan por mitad. Yo recuerdo que en Santiago, el edificio donde está la Junta Central Electoral, duró muchísimos y muchísimos años, un edificio enorme, grande, haciendo absolutamente nada porque no lo habían terminado. Y ese es un solo ejemplo. Hemos visto muchísimas obras que la dejan por mitad y llega otro gobierno y no la termina porque no le interesa que se diga esa obra era del otro gobierno, o porque ese proyecto se cayó, o porque se perdió un interés, o algo salió mal. El punto es que a veces hemos visto obras que se quedan por mitad. Dios no funciona como un arquitecto o como un ingeniero irresponsable que comienza un trabajo y lo deja por mitad. No, Pablo dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comenzó a hacer contigo, Él no lo va a dejar por mitad, Él lo va a completar. ¿Cuántos dicen amén? Él la va a seguir, Él va a seguir la obra. Ahora bien, para el momento de la crucifixión del Señor Jesús, pasaron muchísimos eventos. Sabemos que Jesús tuvo un ministerio amplio de muchos milagros, de mucho trato con personas, de mucha manifestación del poder de Dios. Hizo muchos milagros y prodigios y nos dejó las mayores enseñanzas que el ser humano pueda obtener. Obviamente también hizo el mayor de los sacrificios por todos y cada uno de nosotros. Al tiempo de la crucifixión, había un trato de Jesús con dos personas que cuando nosotros lo leemos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
Pareciera como que el asunto se quedó en el aire. Llegó el momento de la crucifixión, Jesús resucita, pero el trato de Dios con Pedro, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice, Pedro negó al Señor. Nos dice, Pedro prometió que iba a estar ahí con el Señor, pero nos dice que lo negó, pero no nos dice qué pasó después. No nos dice cómo ese asunto se solucionó. Pareciera como que se quedó un cabo suelto. Pareciera como que ahí hubo un trato que se quedó inconcluso, que algo se tenía que terminar de hacer, pero Mateo, Marcos y Lucas no nos narran lo que pasa. Es solamente el apóstol Juan que nos dice tanto la negación, pero nos dice también qué pasó con Pedro y cómo el Señor solucionó esa situación. Lo mismo que con Tomás. Tomás, en el Evangelio de Juan encontramos la negación de él y también cómo el Señor trabajó esa situación específicamente con Tomás. Es decir, no solamente nos dijo, él lo negó, no simplemente nos dejó, él pensó mal, no creyó, sino que nos dijo cómo el Señor ministró esa situación específicamente en la vida de Tomás. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a ver estos dos casos y vamos a ver cómo trata el Señor. Fíjense que cuando en un caso había que corregir, el Señor corrigió. Y en otro caso no era corrección, lo que se necesitaba era afirmación y consolación, y Dios afirmó y consoló. En nuestras vidas, cuando Dios necesite corregirnos, Él nos va a corregir. Y cuando el Señor necesite consolarte, Él te va a consolar. Él te va a consolar y te va a afirmar. El caso de Tomás, para que comencemos por ahí. Y yo comienzo diciéndoles lo siguiente. Lamentablemente, hay personas que saltan a la fama por el hecho equivocado. O son conocidos por algo, no necesariamente por lo correcto. Eso pasa, por ejemplo, con muchas marcas. ¿Cuántos de los que están aquí han comprado Pampers? Levánteme la mano. Ustedes han comprado Pampers. Les digo la verdad, pero ustedes han comprado, quizás no se han puesto a pensar en eso, pero ustedes han comprado Pampers marca Huggies. Ustedes han comprado pañales desechables, no Pampers. Pampers es una marca. Pero todo el mundo le dice Pampers porque Pampers, no sé si fue la primera o la mejor de calidad, y ya todo el mundo le dice Pampers. Ya, se quedó así. Aquí todo el mundo ha comprado o utilizado un colín. ¿Quién ha usado un colín? Levántame la mano. Usted ha comprado un machete. Un colín. Colín es una marca, pero todo el mundo le dice colín. Y Gillette. ¿Quién ha ido a un colmado a comprar una Gillette? Levántame la mano. Dame una Gillette, 5 pesos, algo así. Una Gillette. Usted compró una navaja, pero todo el mundo le dice Gillette porque esa marca se hizo famosa y se adueñó del mercado totalmente y todo el mundo le dice. Cuando usted piensa en Tomás, Tomás se dice que predicó a la India, que hizo muchísimas cosas, pero nadie sabe de Tomás por eso. Todo el mundo se acuerda de Tomás porque negó al Señor. Ya, saltó a la fama por eso. Por eso cuídese porque usted es conocido. Cuídese de por qué usted es conocido. No sea que usted lo conozcan simplemente por un error que cometió. Porque les digo la verdad, la realidad es que no solamente Tomás no creía, la realidad es que ninguno de los discípulos creía que Jesús iba a resucitar. Algunos de los evangelios nos dicen un poco más, defendiendo un poco más a los apóstoles, que era que ellos no habían entendido todavía las escrituras. Eso es cierto, porque la revelación de Jesucristo en ellos fue progresiva y paulatinamente, fue constante y progresiva. Ellos iban entendiendo más y más y más. Y la parte, aunque el Señor sí fue categórico y claro, es necesario que yo muera y que resucite de entre los muertos, pero ellos no entendían muy bien, no lo habían asimilado y en última instancia no creían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué yo digo que ninguno de los discípulos realmente creía que Jesús iba a resucitar el domingo? Porque de haberlo creído hubiesen estado temprano, el domingo temprano, frente a la tumba, esperando la resurrección de su Señor. Sin embargo, ninguno de ellos estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Tomás fue el atrevido que dijo lo que pensaba.
Tomás fue el que, amén, había mayor incredulidad en él, es evidente, pero Tomás manifestó lo que realmente todos ellos también creían. Ninguno de ellos creían que Jesús iba a resucitar. La Biblia dice que cuando María Magdalena fue a la tumba del Señor el domingo en la mañana, el ángel habla con ella, ve que la tumba está vacía, sale corriendo, va donde los apóstoles. Entendemos que Pedro parece que era un poquito más gordito o más lento por alguna razón, porque Juan dice que ambos salen corriendo, pero Juan llega mucho antes. La palabra dice que cuando Juan vio la tumba vacía, dice, y creyó. Él mismo, narrando del mismo, ahí dice él que él creyó, pero no dice eso de Pedro. Los discípulos realmente no lo creían, no pensaban que lo que estaba aconteciendo era realmente cierto, porque realmente ninguno de ellos pensaba que Jesús iba a resucitar. Y Jesús apareció en diferentes ocasiones posterior a la resurrección. Lucas nos dice, y voy a hablar de eso un poco más adelante, que hubo una ocasión donde específicamente el Señor se le apareció a Pedro, pero la primera aparición fue a María Magdalena. La segunda aparición entonces fue a los discípulos el mismo domingo que se le apareció a María Magdalena, pero el domingo en la tarde. Y aquí empieza a ocurrir algo interesante. Repita conmigo, todo lo que Dios hace es con un propósito. Amados, nada ocurre por coincidencia ni porque pasó. Dios es un Dios de planes y de propósitos. El Señor se presentó en un momento, en un cuarto donde los discípulos estaban cerrados porque temían la persecución, cerrados porque temían lo que estaba ocurriendo, cerrados porque sabían que su vida corría peligro. Estaban cerrados en un lugar, dice, con la puerta bien cerrada, y de repente Jesús se les aparece en medio de donde ellos estaban. Entonces ya nosotros podemos ver que Jesús resucitado ya viene con una manifestación distinta, un cuerpo glorificado. Jesús ya no estaba siempre con ellos en todo tiempo, traspasa paredes como nada, en diferentes ocasiones lo hizo, se les apareció de una manera milagrosa, está delante de ellos, pero con sus marcas visibles todavía. Se les aparece, pero algo ocurre mientras él se le aparece el domingo en la tarde. Tomás no estaba. Y yo sé que el Señor hizo eso a propósito para trabajar con algo que estaba en el corazón de Tomás, para hacer algo, para terminar de amarrar ese cabo que estaba suelto en la vida del apóstol Tomás, porque él era un apóstol, tenía una misión que cumplir, tenía un plan del Señor que trabajar, y el Señor tenía que hacer algo todavía en la vida de él que no lo iba a dejar suelto. Se aparece delante de los 10 que quedaban. Tomás no estaba. Y la respuesta de Tomás, cuando los demás le dicen, el Señor se nos ha aparecido, muchos dirán, wow, pero quizás él se sorprendió, gritó de alegría, dijo gloria a Dios, qué bueno. No, la respuesta de Tomás fue la siguiente, Juan 20:25. Si no viere en sus manos, escuche bien lo que el apóstol Tomás está diciendo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere, oye, no simplemente quiere ver, dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, no se conforma solamente con el testimonio de sus compañeros apóstoles, que él sabe que no le van a hablar mentira. No, Tomás está aquí diciendo, yo no simplemente necesito verlo. Si yo lo veo, yo tengo hasta que tocarlo. Yo tengo que meter mi mano en su herida, en sus manos horadadas, en su costado traspasado. Si yo no lo veo, si yo no entro mi dedo en esos lugares que fueron perforados, yo no voy a creer. Y así hay mucha gente en el mundo que le quiere pedir a Dios señales tangibles, visibles, para poder creer. Si Dios es real, que se me muestre, que haga esto, que haga lo otro. Si el Señor está trabajando realmente conmigo, que me muestre una señal, que baje del cielo y me hable directamente. Y esto no es solamente en el pueblo incrédulo. Dentro de la iglesia a veces nosotros también nos comportamos como Tomás,
que necesitamos ver, que necesitamos muchas confirmaciones, que necesitamos cosas tangibles para creer que el Señor está haciendo algo, que nos está demandando algo. Dios no quiere que su pueblo sea incrédulo. Dios no quiere que su pueblo dependa de las señales. Dios quiere que su pueblo dependa de la fe, dependa de la certeza, dependa de la convicción de lo que ya el Señor le ha revelado a todos y cada uno de nosotros. Dios se ha hecho visible, tangible, visible, esperado a todos nosotros de diferentes maneras. Dios se ha manifestado en nuestra vida de diferentes formas y sería un acto de mucha incredulidad de nosotros quererle pedir siempre al Señor pruebas y evidencias cual Tomás. Si yo no entrare mi dedo en su mano y tocare su costado perforado, yo no creeré. Amados, Tomás se graduó de una incredulidad impresionante porque no se conformó con el testimonio de sus hermanos apóstoles, sino que dijo, si yo no lo veo, si yo no lo toco, yo no creo. Y lamentablemente pasó a la historia como el gran incrédulo en ese preciso momento. ¿Cómo trabajó el Señor esa situación? Porque estamos aquí ante un apóstol. Estamos hablando aquí de uno de los enviados, apóstoles enviados. Estamos hablando de uno de los 12. Se perdió el hijo de perdición, quedan 11. De los 11 hay uno que está diciendo, si yo no veo, yo no creo. ¿Cómo trabajó el Señor esa situación? Y miren cómo el Señor fue amarrando esos cabos que quedaban sueltos. Porque como dijo el apóstol Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no nos va a dejar igual. Él va a seguir trabajando y perfeccionando. Él no nos va a dejar igual. Quizás muchos piensan, pero yo todavía no soy tranquilo. Él no ha terminado contigo. Pero es que todavía yo soy un poquito incrédulo. Tomás también, y el Señor no lo dejó así. Dios no te va a dejar como tú entiendes que tú estás. Él va a seguir trabajando contigo de la misma manera como trabajó con Tomás. 8 días pasaron, porque cuando el Señor resucitó ya no estaba todo el tiempo con ellos, sino que se le aparecía de momentos oportunos y trabajaba con ellos y hablaba cosas puntuales y oportunas. 8 días pasaron y Tomás no ve al Señor. Y vuelve el mismo escenario. Están cerrados en un lugar, dice Juan 20:27, cerrados en un lugar con la puerta cerrada, y Jesús vuelve y se les aparece en medio de donde ellos están, y ahora se dirige directamente a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Repita conmigo, no sea incrédulo, sino creyente. Eso no fue a los incrédulos en la calle. Eso fue un apóstol. Eso es para nosotros. Eso no es a la calle. Mira, no seas incrédulo. No, eso es para los hijos de Dios. No seamos incrédulos, sino creyentes. Usted es un hijo de Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creer que Dios sigue trabajando. Vamos a creer que Dios va a seguir trabajando la obra en mi vida, en nuestro ser. Que Dios no está olvidado, que Dios no se ha alejado, que Él sigue haciendo la obra. Pero se lo dijo a sus apóstoles, se lo dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y la respuesta de Tomás fue la siguiente. Aquí hubo una confrontación, aquí hubo una corrección. Cuando Dios necesita corregirme, yo necesito aceptar la corrección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La corrección del Señor también es para algo bueno. Va a bendecir mi vida, va a ser algo que me va a bendecir. Aquí el Señor no vino donde Tomás y le dijo palabras lindas, sino que le dijo lo que necesitaba escuchar. No seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Tomás vio eso, entonces dice algo muy importante. Y esto es muy trascendental para nuestra cristología, para el estudio de la persona de Cristo. Entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Tomás entonces ya aquí está entendiendo, pero yo estoy hablando con Dios.
Este no es un hombre cualquiera, y recibe ahí ese entendimiento, porque el único que puede vencer la muerte es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no tiene el poder de la resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida misma. Él es la resurrección. Tomás está dándose cuenta: pero yo estoy hablando con Dios, Señor mío y Dios mío. La única vez que vamos a ver de una manera tan clara en los evangelios que ya le dicen al Señor, no hijo de Dios, le dicen Dios. Se dan cuenta de que están hablando con Dios mismo, Señor mío y Dios mío. Y aquí hay algo muy importante para todos nosotros. Ahí Jesús ató ese cabo de incredulidad que estaba suelto. Jesús le dice: por cuanto tú has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Usted y yo somos bienaventurados porque hemos creído sin haberle visto. Hay una bendición especial para aquellos que creen sin ver, sin pedir evidencias, sin haberlo visto crucificados. El pueblo de Dios hoy en día es bendito porque ha creído sin haber visto. Sin haber visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. De ahí entonces yo tengo que ver si es muy saludable siempre pedirles evidencias al Señor, si tener la fe de Tomás me va a bendecir o no en ese sentido. En la mayoría de los casos no nos gusta recibir la corrección del Señor, no nos gusta recibir su ayuda. Su ayuda en el sentido de dirigirnos por el camino correcto. Ahí Tomás, en el caso de él necesitaba una corrección y el Señor lo amó tanto que lo corrigió. Cuando el Señor nos corrige, no es porque no nos ama, es todo lo contrario, es porque nos ama. Es porque quiere lo mejor para nosotros. Nos gusta recibir los elogios, nos gusta recibir las bendiciones, pero con el mismo gozo también debemos recibir cuando el Señor nos corrige. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tomás necesitaba corrección. El Señor le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Y a través del apóstol Juan, el Señor dijo en el libro de Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Me llama la atención que el Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete. Porque nosotros entendemos que el arrepentimiento es solo para los incrédulos y no es así. Hay un arrepentimiento inicial que es el de venir a Cristo, pero diariamente nosotros también tenemos que vivir una vida con seguridad de salvación, pero también de conciencia de que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes, de nuestras desobediencias, de nuestras ignorancias, de cuando desobedecemos al Señor. El Señor mandó a la iglesia de la Odisea a que se arrepiente y el Señor le dijo a esa misma iglesia: yo reprendo y castigo a los que amo. Cuando el Señor me manda a arrepentirme, no es porque no me ama, es por todo lo contrario, es porque me ama, es porque quiere lo mejor para mí, es porque sabe que hay cosas hacia adelante que necesitan quizás un cambio de actitud o un cambio de pensamiento, pero que para poderlo recibir necesito un cambio. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de manera de pensar. Tomás necesitaba arrepentirse y para eso recibió la corrección del Señor, y ese cabo que estaba suelto se amarró. Entonces, el Salmo 19:14 dice: sean agradables los dichos de mi boca, y escúchenme, mírenme acá, y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy diciendo? Lo que nosotros meditamos en nuestros corazones, yo debo de filtrarlo, debo de llevarlo a los pies del Señor. Porque las palabras de Tomás: si yo no viere, si yo no tocare, yo no creeré. Las palabras de incredulidad de Tomás no estaban divorciadas de los pensamientos secretos de su corazón. Estaban bien casadas, estaban bien unidas, porque de lo que habla la boca habla de la abundancia del corazón. Tomás dijo que no creería si no veía, porque esa fue la conclusión de su corazón, lo que él llegó a pensar en su momento de crisis, cuando ya no tenía el Señor de frente. Lo que él llegó a pensar fue: si yo no lo viere, yo no lo voy a creer.
¿Cuál es la meditación de mi corazón en mis tiempos buenos? ¿Cuál es la meditación de mi corazón en mis tiempos malos? ¿Cómo yo pienso de Dios cuando las cosas me salen bien y cuando no me salen bien? El salmista dijo: sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Todo pensamiento negativo, todo pensamiento que vaya en contra del propósito del Señor, todo lo que vaya en contra de los principios de la palabra del Señor, todas esas cosas yo tengo que llevarlas sometidas a los pies del Señor. Señor, mira esta incredulidad. Señor, mira esta forma de pensar. Señor, mira esta rebeldía. Entrégasela al Señor y reprende todo lo que no sea de Dios en tu vida y llévalo a los pies de Cristo, delante de su autoridad, de manera que todo pensamiento sea agradable delante de ti, Señor. Sean agradables mis pensamientos y lo que yo medito en mi corazón. Esas cosas que ni Juliana sabe, Señor, sean agradables delante de ti. Esas cosas secretas. Porque eso que Tomás dijo estaba ahí guardadito. Pero todo eso que está guardadito, hay un día que sale. Hay un día que sale. Hay gente que guarda. Créame, un día eso sale. Una circunstancia se da, una determinada situación se da, y eso que estaba ahí tapadito, si yo no me gusta Carlos, no me gusta cómo él me trata, ay, Carlos me trata y yo callado ahí, no hablo con él en amor, no trato de buscarle la vuelta, no me gusta y yo callado, créame, un día, ¡pum! Un día sale eso. Lo que Tomás pensaba, Jesús habló en diferentes ocasiones de su resurrección, y ellos calladito. Un día eso sale. ¿Cuándo salió? Ay, si yo no veo, yo no creo. Reprenda toda incredulidad en el nombre de Jesús. Seamos creyentes y no incrédulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahí el Señor ató ese cabo que estaba suelto en la vida de Tomás. No lo despidió, lo corrigió en amor y arregló el problema que estaba sin resolver. Primer problema resuelto de los dos grandes. El caso del apóstol Pedro es distinto. El caso del apóstol Pedro, sabemos de su negación, es diferente porque ya el caso de Pedro se trata de un tema, en primer lugar, de vergüenza. Pedro había dicho: yo no te voy a negar, yo estoy dispuesto a entregar mi vida, y públicamente quedó en vergüenza. El caso de Pedro trata un problema más profundo, un problema interno de su corazón, de una vergüenza, de una promesa que se ha caído. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido mal porque hemos incumplido una promesa? Una promesa con usted mismo. Quizá usted se ha prometido a usted mismo serle más leal al Señor, servirle más al Señor, y de repente se ve que no lo ha podido lograr. Quizás muchos se han puesto metas por alcanzar. A principio de año todo el mundo establece metas. Este es el año que voy a hacer más ejercicio. Este es el año que voy a conseguir un nuevo trabajo. Este es el año que mi economía va a cambiar. Y de repente vamos en agosto y te das cuenta que pesas lo mismo, que en el banco no te quieren ni saludar y que has perdido más de lo que has ganado y te sientes mal. El caso de Pedro tiene que ver con promesas incumplidas, con un problema interno en su corazón, con una vergüenza pública. El caso de Pedro tiene que ver con algo que se llama remordimiento, con el dolor de haber escuchado un gallo cantar. ¿Cómo se sintió Pedro cuando escuchó ese gallo cantar? ¿Cómo se sintió el corazón de Pedro cuando escuchó ese gallo cantar? Nunca más Pedro escucharía a un gallo cantar de la misma manera. Cada vez que ese gallo escuchaba un gallo por ahí cantando, quizás se le aceleraba el corazón, quizás le llegaba a su mente los pensamientos de la traición, porque no fue una, no fueron dos, fueron 3 veces que negó a su Señor. Y como dice mi pastor Elvis, todos nosotros tenemos en realidad un gallo que nos canta al oído. Un gallo que nos recuerda nuestros errores, un gallo que nos recuerda nuestras faltas, un gallo que nos recuerda nuestros tropiezos, un gallo que nos recuerda que no somos tan perfectos como pensamos, un gallo que nos recuerda las veces que le hemos fallado al Señor. Qué incómodo es el canto de ese gallo para Pedro.
Ese gallo, cuando lo escuchaba, ya no estaba entendiendo que era el anuncio del amanecer. No, estaba recordándole su error. Y de por sí el canto de un gallo, yo no sé cuántos de ustedes han vivido o tienen un gallo o tienen vecinos al lado. Mi mamá vivía al lado de su casa, le pusieron una traba. Y eso no es cómodo, tantos gallos cantando. Y nosotros vivimos en El Dorado II, aquí en Santiago. Antes de vivir donde vivimos ahora, cuando recibíamos visitas, poníamos personas, es un edificio de 3 niveles, vivíamos en la segunda, en una habitación de uno de los niños, y ahí le hospedábamos cualquier visita. El vecino de al lado tenía un gallo como de este tamaño. Parecía el gallo Cornelio, de ese de los conflés, de ese tamaño. Y que por alguna razón, el gallo, porque los gallos como que se fanfarronean su gallo, yo les gusta que sepan que va. El gallo se ponía en el muro de la ventana de la habitación de visita, y a las y la gente se les espantaba ahí, porque era un gallo terriblemente grande y le gustaba ponerse ahí para que supieran: levántate, vago, ya, buenos días. No es cómodo el canto de un gallo, es incómodo hay gente que quizá le gusta. Hay gente que yo he escuchado gente que le gusta los sonidos del campo y qué sé yo, que hay otros que si te levanta un gallo y tú no estás en levantarte, no te gusta. Para Pedro, para Pedro, sabiendo que Jesús le dijo: cuando el gallo cante ya tú me has negado 3 veces. Cuando Pedro escuchó eso, ese corazón se destruyó. Ese corazón se destruyó. Uno de los evangelios nos dice que Pedro lloró amargamente. Hay diferentes tipos de llantos. Cuando mis hijos nacieron, yo recuerdo que se me salieron lágrimas. Cuando yo lo vi de lejos el visor que permiten, yo decía que quería entrar. Gracias a Dios que no me dejaron entrar porque yo no iba a aguantar eso. Cuando yo lo veí, se me salieron las lágrimas, y esas no son lágrimas de dolor, son lágrimas de alegría. El llanto y las lágrimas tienen la particularidad de que puede ser de felicidad, como puede ser de tristeza, de dolor, de remordimiento. El llanto de Pedro era un llanto de amargura, de saber que traicionó a su Señor, de saber que no pudo cumplir una promesa. ¿Y cómo solucionó el Señor esto? Los sinópticos no nos cuentan eso, solo nos dicen: Pedro negó al Señor. Pero Juan y Lucas sí dice que hubo un encuentro donde el Señor se le apareció a Pedro directamente, pero no nos dice lo que hablaron. El problema sigue sin resolverse. Juan nos narra que el Señor aparece el domingo a María Magdalena, después el domingo en la tarde aparece a los 11, 8 días después entonces aparece de nuevo a todos los discípulos, ya con Tomás incluido, pero en ninguno de esos eventos nos dice lo que pasó entre Jesús y Pedro. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes creen que se atrevía Pedro a haber mirado a los ojos a Jesús? Cuando Jesús se apareció, ¿qué ustedes creen que hizo Pedro? ¿Vio al Señor o escondió su rostro? Yo creo que Pedro no se atrevió a mirar al Señor. Yo creo que Pedro, la vergüenza lo mataba. Yo creo que Pedro no quería estar ahí, y yo sé que él no quería, no entendía que no merecía estar ahí. Había un cabo no resuelto, había una situación inconclusa, había una herida en el corazón no resuelta, porque esa traición no era cualquier traición, y sobre todo por quién lo había hecho. Pedro era el líder, Pedro se supone que debía de hacer el ejemplo. Lo que él había hecho era una falta terriblemente flagrante. No era aceptable, tenía que sentirse mal y se sentía mal. La Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 21, cómo el Señor ministró a la vida de Pedro. De la misma manera como lo hizo con Tomás, Dios tenía una cita preparada para con Pedro. Aunque tú entiendas que el Señor hace tiempo que no trabaja contigo, en esta mañana estoy aquí para decirte de parte de Dios: Dios tiene un lugar, un momento, una hora para terminar el trabajo que ha empezado en tu vida. Él la va a seguir perfeccionando. Él no lo va a dejar así. Él no va a dejar situaciones no resueltas.
Él no va a dejar conflictos inconclusos. Él no va a dejar un trabajo a medias en tu vida. El nombre que tú quieras ponerle, el Señor no ha terminado contigo. Pedro se topó con el Señor se le apareció, no se narra lo que hablaron, pero después apareció a los otros, no se narra que habló con Pedro, después volvió, apareció y solo trató con Tomás. Con Pedro no había habido la oportunidad para trabajar. Ahora bien, ¿cómo llegó el trato de Dios para con Pedro? Mírenme acá. Dios tiene una forma muy particular de hablar a todos y cada uno de nosotros. Dios tiene formas de hablar a nuestras vidas que usted sabe, esto es Dios que me está hablando. Dios tiene una manera, un código, no quiero usar la palabra código, un lenguaje donde tú entiendes, pero es que esto es Dios. Esto es Dios. Dios tiene una forma de hablarte a tu vida que tú sabes que es el Señor. Cuando el Señor trabajó con Pedro, llamó a Pedro. Pedro era pescador, al igual que Juan y su hermano, eran pescadores. Cuando el Señor los llamó, ellos pasaron la noche entera pescando sin haber obtenido absolutamente nada. Una noche de cansancio, de frustración, sin fruto alguno. Llega el Señor desde la orilla y les dicen, echen la red. Mire, Señor, nosotros no hemos encontrado nada la noche entera. Echen la red. Echan la red y el barco casi se cae de tantos peces que entraron a la red. Cuando Pedro vio esto y llegaron a la orilla, se tira a los pies del Señor, reconoce el poder y que está hablando delante de alguien muy especial y le dice, apártate de mí que yo soy un pecador. Y el Señor le dice, sígueme, y empieza a trabajar con él. Pero esa escena, esa firma, ese método del Señor trabajar con Pedro, seguro se quedó impregnado en la mente de Pedro. De la misma manera como se ha quedado en tu mente y en tu corazón, la manera como el Señor trabaja contigo, que tú te das cuenta, es el Señor que está aquí. En Juan 21, entonces nos dice, ya el Señor se ha presentado en diferentes ocasiones a los apóstoles, pero todavía no se ha trabajado con Pedro. Todavía esa herida sigue sangrando. Todavía esa situación estaba ahí inconclusa. Pedro había negado al Señor públicamente. Así que lo que el Señor iba a hacer, tenía que trabajarlo con él de una manera, tenía que afirmarlo delante de los demás de la misma manera para restaurarlo. Cuando Dios tiene que corregir, corrige, pero cuando tiene que afirmar, afirma y consuela. El consuelo de Dios para tu vida está disponible. Dios consuela a aquellos que necesitan consuelo. Tomás necesitaba corrección, pero Pedro necesitaba afirmación y consuelo. El trato con Pedro fue distinto. Fue distinto. Están frustrados en la embarcación. Pedro había abandonado sus ropas, estaba semidesnudo. Lo que nos dice que probablemente estaba volviendo atrás. Uno de los engaños del enemigo es quererte hacer volver para atrás, volver a tomar viejas costumbres, soltar la prudencia de parte del Señor, decirte vamos a volver para atrás, esto no valió la pena. Estaba semidesnudo en la embarcación. Cuando se entera que es el Señor que está en la barca, entonces se pone la ropa, dice la Biblia, Juan 21. ¿Cómo sabían ellos que es el Señor? Se pasan la noche entera pescando sin fruto alguno. Y cuando el Señor viene y le dice lo mismo que le había dicho 3 años y medio atrás. Tiren la red. No hemos pescado nada, pero en tu nombre la vamos a echar. Tiran la red y vuelve y pasa exactamente lo mismo. Cuando pasa lo mismo, entonces Juan dice, ese es el Señor. Cuando Juan dice ese es el Señor, Pedro se tira y va corriendo ante los pies del Señor en la barca. Y el Señor no le tenía una reprensión lista, le tenía un desayuno preparado. Acepta cuando el Señor quiere tratar contigo. Acepta su misericordia, acepta su trato, porque a veces no queremos tratarlo, a veces no queremos recibirlo, a veces queremos solo escuchar la voz de la acusación. El Señor le tenía un pez en las ascuas y pan preparado. Les tenía, dice literalmente, un desayuno. Y delante de todos los apóstoles, no le dice, tú me traicionaste. Delante de todos los apóstoles no le dice, traicionero, mentiroso, falso apóstol, malvado. No le dice nada de eso. No le dice, ¿cómo es posible que tú me hayas traicionado? Delante de todos los apóstoles, lo que les pregunta es lo siguiente: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? El amor de Pedro tenía que ser mayor que de los demás apóstoles,
porque lo que el Señor le estaba entregando a Pedro era mayor responsabilidad. Dios te va a pedir un mayor compromiso, va a pedirte un compromiso que vaya acorde con lo que Él te está pidiendo. Dios no te va a poner a ti la carga de Moisés, sino te va a dar la carga de Moisés. No te va a pedir el nivel de responsabilidad de Moisés, sino te va a pedir a cuentas. Por eso, al que le dio 5 le va a pedir cuenta de 5, al que le dio 1 le va a pedir cuenta de 1. Pedro necesitaba amar más porque se le iba a entregar más. Me amas más que estos. No le dice, tú me engañaste, tú me negaste. No. Me amas más que estos. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿amas tú al Señor? ¿Amas tú al Señor? ¿Estás dispuesto a recibir su consuelo? ¿Por qué yo digo recibir su consuelo? Porque a veces no queremos recibirlo. El Señor estaba ahí consolando y afirmando a su apóstol delante de todos aquellos que él lo había negado. Estaba demostrando, aunque tú me negares, yo no te voy a negar, porque la palabra del Señor dice que aunque nosotros somos infieles, bendito sea Dios, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Aleluya. Aunque yo sea infiel, Él no dice, por cuando tú me fuiste infiel, yo te soy infiel. No funciona así con Dios. Él permanece fiel. Me amas más que esto. Y las 3 veces lo confirmó. Y la respuesta del Señor fue, ¿me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Lo confirmó de nuevo ahí como su apóstol, como su enviado. Apacienta mis corderos. Y fue sanando ese corazón roto, ese corazón herido, ese corazón lacerado. Y no solamente ese corazón, la reputación totalmente dañada. Porque muy distinto hubiera sido que Pedro diga, el Señor me dijo que siga hacia adelante, a que todos ellos vieron que el Señor le dijo, siga hacia adelante. ¿Se entendió eso? Todos ellos vieron que Jesús lo confirmó. Miren cómo es el amor del Señor, la sanidad y lo que se llama restauración. Lo volvió a su puesto original a pesar de su tropezón, a pesar de su fallo, a pesar del tropezón, a pesar de nuestros errores. Eso no invalida el propósito de Dios en nuestra vida. Nos catapulta, nos ayuda a seguir hacia adelante. En compañía del arrepentimiento, la restauración del Señor en la vida de Pedro fue lo mejor que le pasó a su vida. Porque la negación de Pedro, el enemigo la diseñó para matarlo, pero Dios cambia la maldición en bendición. Y Dios transformó eso en algo que cambió un hombre que negaba al Señor a un hombre que su sombra sanaba a los enfermos, a un hombre que cuando predicaba se convertían miles, aquel que llevó el evangelio ante los judíos, aquel que fue el apóstol líder en medio del tiempo de la iglesia primitiva. Dios no va a dejar su obra inconclusa en nuestra vida. El gran arquitecto sabe bien que lo que empieza lo sabe terminar. En tu vida lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Él va a seguir perfeccionando su obra en tu vida. Cuando sea corrección, nos va a corregir. Pero cuando sea consolación y afirmación, también vamos a recibir afirmación y consolación de parte de Dios. Aleluya. Entonces, la negación no mató a Pedro, no lo mató, lo transformó. Pero Pedro tuvo que aceptar, recibir esa sanidad, recibir esa consolación. Y ahí vemos cómo el Señor, tal como dice la palabra, el apóstol Pablo, terminará, seguirá perfeccionando. Él perfeccionará la obra que ha hecho en nosotros. Quizás muchos de nosotros en esta hora, hoy 16 de agosto, no nos vemos como entendemos que deberíamos estar. Quizá muchos de nosotros hoy no nos vemos como entendemos que de acuerdo a la expectativa de Dios deberíamos estar, pero noticias, Dios no ha terminado contigo. El Señor no ha llegado todavía. El Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida, en tu ser. El Señor no ha terminado. Repite, el Señor no ha terminado conmigo. ¿Usted sabe cuándo el Señor va a terminar con usted? Cuando sus pulmones dejen de respirar. Mientras usted tenga vida, Dios tiene un propósito con su ser. Para algo usted está en esta tierra. Usted no está aquí consumiendo aire. Usted está aquí para cumplir un propósito de Dios. Pónganse de pie en esta mañana, ya casi tarde.
Gloria al Señor. Dios va a terminar la obra que ha comenzado en todos y cada uno de nosotros. Me gusta mucho cómo lo dijo Pablo. Se los voy a repetir y con eso terminamos. Me gusta mucho cómo lo dice Pablo. Él dice, estando persuadido de esto. Usted sabe lo que es estar persuadido. A usted lo han convencido. A usted lo han convencido. Usted está seguro. Usted está firme. Repita conmigo, firme. Que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y perfeccionar quiere decir que usted va a recibir como bueno y válido lo que Dios tenga para usted. Usted va a recibir como bueno y válido cuando Dios lo quiera cambiar. Déjese cambiar por el Señor. Cuando Dios quiera trabajar en su vida, deje que el Señor trabaje en su vida. Y yo sé que muchos de nosotros quisiéramos borrar eventos traumáticos de nuestra vida. Si el Señor me permitiera volver a 1999 en tal día, en tal lugar y cambiar tal cosa. Si Dios me hubiese permitido que tal evento no ocurriera. Amados, Dios sabe utilizar todas esas cosas para nuestro provecho y para nuestra bendición. Si Pedro no hubiese pasado por ese evento traumático y doloroso, es probable que no conociéramos a Pedro como lo conocemos hoy en día. Si Pedro no hubiese pasado por ese evento traumático y doloroso, es probable que no conociésemos a Pedro como lo conocemos hoy día. Porque ese dolor fue el instrumento que Dios usó para madurarlo. Fue el instrumento que Dios usó para cambiarlo, para confrontarlo amorosamente, porque había orgullo en Pedro. Había orgullo. Y Dios se vale de esas circunstancias para trabajar en nuestra vida, para trabajar en nuestro ser. Pero Él no nos va a dejar sueltos. Cierre sus ojos en esta mañana. Vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando en esta hora. Gracias, Padre bueno.